¿Cómo están? ¿Qué tal? Otra vez acá haciendo un nuevo programa. Ilse, ¿qué tal la semana? Hola Duncan, ¿qué tal? Bien, 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 felizmente muy bien. Bienvenidos otra vez al programa. Esta ha sido una semana bien interesante y justamente vamos a hablar de eso hoy día. Hemos tenido algunas reuniones en la semana que estuvieron un poquito interesantes. Vimos algo también de marketing digital. Pues a mí, a muchos le debe pasar, ¿no? Se me cayeron dos operaciones en esta semana. ¿Cómo te sientes cuando eso pasa? Ay, es horrible. Pero hablé también con una amiga y me estaba comentando que también esta semana me dijo, pucha, Bunga, no sé qué está pasando, me voy a bañar en ruda, voy a hacer algo. Se le habían caído tres operaciones Estás con plata puesta. Con plata puesta. Y a mí ayer se me terminó cayendo y tampoco no era una venta. también con plata puesta. Era un alquiler pequeño, hasta mediodía íbamos a firmar a las 4 de la tarde. Al mediodía me dijeron, no, ya no, y se cayó. La semana pasada también se cayó un alquiler un poquito Más alto. más alto. Y así se han ido cayendo operaciones estas semanas. Pero, o sea, quiero llegar al punto que tú estás diciendo, y eso es sumamente importante a todos los que estamos metidos en este negocio, y es cómo mantener la motivación, los ánimos, la energía, cuando tienes una semana donde le has metido harto esfuerzo de repente a cerrar esas operaciones Ujú, y se te caen y le has invertido plata, tiempo, etc. Muchas veces sacrificando tiempo con tu familia, porque tú tienes que, digamos, de repente acomodarte al tiempo del cliente, ¿m? ujú. Para poder mostrar ese departamento. Y a veces puede ser que él tenga un tiempo un sábado, un domingo, y esos días tú sacrificas tiempo en tu casa, ¿no? Porque el negocio inmobiliario es así, el negocio inmobiliario no conoce mucho de horarios. No, pues. ¿No? Y entonces, ¿cómo haces tú en este caso, por ejemplo, para volverte a cargar de energía, para poder superar ese sinsabor, ¿no? Lo que pasa que, a ver, en los agentes inmobiliarios hay dos, ¿no? Uno que trabaja en proyectos inmobiliarios que también se le caen las ventas, porque se les caen, ¿no? Puede tener una separación, no le aprobaron el crédito, se retrocede o fue a ver otro proyecto y se va, pero de repente tiene ahí una lista de leads, ¿no? Que puede volver a llamar y hacer un remarketing. En los agentes inmobiliarios, los intermediarios tradicionales, no sé si Ujú, todos tengan esa información. ¿Por qué? Porque la gente está muy acostumbrado a ver esa propiedad con ese cliente. Y tú en ese momento ya, la gente, si te dicen, vamos a cerrar, mandas el contrato, ya revisas el contrato, oye, firmamos a las 4 se te caen puertas de notaría, ahí tienes que trabajar bastante la mente, ¿no? O sea, es un trabajo bien fuerte porque es full motivación. ujú. Entonces, el negocio inmobiliario es bastante de motivación. Por eso es que las franquicias, tú tienes este modelo en el cual tienes bastante trabajo de desarrollo humano. Eso es justo lo que te iba a preguntar, tú que tienes experiencia en franquicias, ¿ellos invierten en ese coaching, en ese mentoring para que la gente no se desinfle? O sea, no, porque digamos, malas experiencias van a pasar, frustraciones, o sea, en realidad es parte de cualquier negocio, no solo del negocio inmobiliario, es parte de cualquier negocio cuando uno invierte tiempo en querer cerrar un negocio y se cae. Pero en el negocio, digamos, de comercial, es algo que yo he visto que es clave. Es estar motivado, estar, o sea, en tu mente, tú ya sientes que ya cerraste la venta y eso es, o que la vas a cerrar, y eso es clave para poder tener la gasolina para poder seguir avanzando, ¿no? Bueno, ahí hablas mucho de energía, vibra, mentalidad, o sea, que te venden un montón hoy en redes, que hay mucha gente que te vende, que Que hay yo mucho vende humo también en ese campo, ¿no? sí, pero como yo creo que en todos los campos hay algo de vendehumo, Es verdad. pero yo creo que es con quién conectes, Ujú, porque puede ser que venga una persona y no conecte contigo, no te vas a creer que vas a vender las propiedades. correcto. Y de repente hay otros que sí le crees, pero lo pasa, No o sé si sea, tú te acuerdas cuando hace años, ¿no? Ahora bien, estoy sacando una del baúl de los recuerdos. Se me va a caer el DNI, como dice mi esposa. Cuando el equipo de Cienciano estaba disputando la final y les hacían escúchame, esas motivaciones de pisar el carbón, que le decían, sí se puede, tú puedes. Y mentalmente, o sea, los hacían hacer un montón de acciones así. eh, ¿sabes ¿sabes por qué me río? Porque estaba pensando justamente en en el el mismo mismo caso. ejemplo. Ya, ¿Por qué? Porque Freddy Ternero, que era entrenador, pasó por una infinidad de equipos y no le compraron tanto la idea. correcto, Cuando va a Cienciano, sí le compran la idea. correcto. Entonces depende mucho del grupo humano, o sea, en la franquicia. Y es lo mismo, los equipos comerciales dependen mucho de la cabeza que le compren la idea, que la venda bien, Ujú, ¿ok? Que él se la crea, ¿ok? Porque también te la tienes que creer tú, pues si no, ¿cómo vas a transmitir algo que tú no crees? correcto. ¿Ya? Y aparte, es obviamente que todo el equipo
funcione y remen hacia el mismo objetivo, ¿no? Entonces yo creo que ahí no se caen y obviamente, como en todo equipo, pues tienen que haber los top vendedores, que son los que ayudan a empujar a los que están más rezagados, ¿no? Porque no solo la cabeza va a ser uno. Entonces, ¿qué pasa en las franquicias? Una persona viene, compra una franquicia porque el negocio inmobiliario es totalmente distinto cuando compras una franquicia, ¿no? O sea, hay que entender que ese es un negocio más de personas, no tanto de propiedades. Ujú. O es 50, a ver que la gente opine. Pero para mí es un negocio que es de personas y de propiedades. Pero tu negocio, tú como tu cabeza, te sales del negocio de la venta para dedicarte a desarrollar personas. Correcto. Entonces, es otro negocio. Entonces, ahí yo creo que las ¿Tú cabezas crees que el negocio es más humano que inmobiliario en sí? las oficinas en franquicia, las que más venden, tú- Son las que yo, invierten más en la gente. son las que invierten más en la gente. Y los ves en las premiaciones. Porque ellos, claro, el modelo del negocio de la franquicia, tú tienes tu evento de premiación y parece pues que estás entrando al evento del Oscar, ¿no? Ya. Entonces, el mejor vendedor gana su copa, su trofeo, y va todo el equipo, y va toda la mesa, y la mesa lo aplaude. O sea, no es el vendedor, es la oficina, porque finalmente ese vendedor, esa chica acá que está saliendo al estrado a recibir su premio o su diploma, representa a toda una oficina, o de 30, de 50, de 100 agentes, una oficina que de repente tiene 5 o 10 años en el mercado y tiene dos personas a la cabeza, ¿no? Ujú, Y que empezaron con una persona y el equipo fue creciendo, creciendo, creciendo y obviamente vas cubriendo, ok, me falta un equipo de marketing, necesito un psicólogo, necesito alguien que me ayude con las capacitaciones y le vas cubriendo todas las necesidades a los agentes inmobiliarios. Porque eso es lo que busca el agente inmobiliario. El agente inmobiliario pasa lo mismo que en otras empresas. El vendedor comienza a rotar y comienza a buscar una oficina de ley comodidades desde, no sé, ubicación, libertad de trabajo, el ambiente laboral. Eso es lo que busca. base de datos, no tanto. En franquicias es que ya, tú entras a una franquicia y ya tienes cartera. Entonces, a la semana de hacer tu capacitación, ya puedes vender una propiedad Ujú. y cobrar algo Cartera de digamos, de propiedades. propiedades, Claro, pero no tienes gente, esa la tienes que buscar tú. O depende, la franquicia también te da una base de leads. depende del modelo. Depende del modelo. O sea, va a depender mucho de cómo la cabeza de la franquicia esté manejando su negocio. Ujú. Es muy raro que te den leads, ¿no? Normalmente se los dan más por meritocracia, a los top vendedores. O amigocracia. Nuevamente. Depende del Va líder. por amigocracia que Depende por. del líder y de las argollas, pues porque sí existen oficinas que tienen argollas. Pero ahora, en los equipos de venta de productos primarios, ¿Ya? ¿también hay argollas o no hay argollas? En los equipos de venta de productos primarios, bueno, yo no me he topado con eso, porque al final, digamos que el negocio inmobiliario está, yo creo, estructurado de una manera que siempre están buscando indicadores de resultados para todos. Entonces, si hay un vendedor que se queda rezagado en ese proceso, la inmobiliaria no se hace problema, ¿no? Lo cambia ya. ¿No? Entonces, es que es muy distinto que la En la franquicia. franquicia tú puedes tener un vendedor que no te venda 6, 7, 8 meses y ahí lo mantienes. Acá no. Acá, claro, porque acá tú le estás pagando normalmente un sueldo fijo al ejecutivo que vende. No sé cómo será en la franquicia, pero en el desarrolladores lo que hacen es le pagan un sueldo fijo, una comisión obviamente más reducida, pero la persona, el ejecutivo comercial de que vende primario, que vende proyectos nuevos, recibe base de datos constante porque el desarrollador invierte en campañas digitales, invierte en pauta, invierte en una agencia de marketing, ¿no? Que les trae leads, invierte en un área legal que se encarga de los contratos, invierte en un área no sé, de arquitectura, de diseño, que te arma un departamento piloto bien bonito, invierte en crear una marca. Entonces, prácticamente el ejecutivo comercial está únicamente dedicado a cerrar venta. Y esa es su única función. En cambio, entonces por ende se le da un fijo y se le pide resultados sobre esa función. Si no cumple con su meta de ventas, entonces Bueno, next, ¿no? Entonces next. sí, pues. Entonces, sí hay algunas empresas más grandes que invierten en capacitación a su equipo comercial, pero normalmente son desarrolladoras muy grandes que necesitan de alguna manera que entienden un poco mejor el tema de que el perfil comercial es un perfil que necesita estar constantemente motivado y por un mes de repente de resultados bajos no te van a sacar, ¿no? Te van a tratar
de darte capacitación constante, de motivarte, de hacerte coaching, de hacerte, ¿no? De levantarte el espíritu, pero no te van a esperar eternamente. ¿No? No te van a esperar eternamente. O sea, van a ver Claro. que van a esperar a que ver si reaccionas. Y si no reaccionas, next. ¿No? Pero claro, es que, a ver, en una desarrolladora, de repente estar 6 meses sin cerrar una operación No, es es brutal. mucho, Es porque demasiado tienes toda una estructura y el negocio es totalmente distinto porque el cliente viene a ti, tú no lo sales a buscar. correcto. Tú no estás yendo a buscar, a ti te contratan, a ti te ponen en un sitio y ya tienes, no sé, 100 productos, son 100 departamentos de un Correcto. proyecto inmobiliario que tú ya tienes para vender. Estás sentado, simplemente lo único que tienes que hacer es WhatsApp al cliente, Nada más. llamarlo y traerlo a la visita y Es mostrarle. hacer la chapa comercial, nada más. Ya. 100% dedicado a eso, nada Pero más. entonces, en comparación del agente inmobiliario, del intermediario independiente o de franquicia, el negocio es totalmente distinto porque Totalmente distinto. el Eso es un agente, multitask. claro, tienes que hacer todo. Entonces, motivar a ese agente inmobiliario de intermediación independiente, ahí está tu trabajo para que la gente no se vaya, Ujú. no deje el negocio, se motive, entienda que tiene posibilidades. ¿Sabes qué me has hecho acordar a...? Claro, por eso es que yo digo que el ser agente inmobiliario independiente no es para cualquiera. Tú podrás ser muy bueno vendiendo, pero para tú ser agente inmobiliario independiente necesitas una serie de habilidades que siendo simplemente bueno en ventas no las vas a poder cubrir. Por ejemplo, tienes que hacer papeleo. Y hay gente que odia hacer papeleo, pero tienes que hacerlo, pues, ¿no? O tienes que de repente grabar videos, meterte a editar algún reel, algún videito de la propiedad que quieres. Y no es lo tuyo, ¿no? Odias hacer eso, lo tuyo es vender, lo tuyo es hablar con la gente, lo tuyo es... Entonces, ser agente inmobiliario independiente requiere más habilidades que simplemente saber cerrar ventas. Que es igual también ser líder de una franquicia a que ser gerente o jefe comercial de un Ah, por equipo supuesto, de un claro. desarrollador. Porque tú como franquicia, yo le puedo decir a la gente mañana, oye, vente a trabajar con nosotros. Y te Ujú. ofrezco fotos, te ofrezco portales inmobiliarios, te ofrezco pauta digital, te doy un abogado, te hacen los contratos. O sea, no vas a hacer prácticamente nada. Lo único que tienes que hacer es ir a mostrar, traer propiedades Y y mostrarlas. mostrarlas. Pero, en cambio, cómo lideras esas cosas, ¿no? Por eso, nuevamente, depende mucho de los líderes, porque hay franquicias donde no te dan eso, donde la gente tiene que hacer su inversión. No porque la franquicia se lo olvide, sino porque probablemente hay un tema de presupuesto Ujú. o el líder que Y es vio el parte de la negocio, chamba, ¿no? pero, claro, pero es que de O sea, alguien la repente, tiene que hacer. Esa chamba alguien la tiene que hacer. Alguien tiene que hacer el contrato de la minuta de compraventa, alguien tiene que hacer el contrato del arras, alguien tiene que comerse la chamba que de repente nadie quiere hacer. por eso es que mucha gente no se sale de las franquicias. Porque ya tienes un equipo de gente de atrás que te da ¿Para qué me ese voy a ir? respaldo. Prefiero repartir o sea, si tú lo ves en tema, la discusión de siempre, ¿ya? Que siempre hay en los agentes es cuando va a cobrar la comisión y comienzas a hacer la repartición de la comisión, ¿no? Entonces Ujú. la franquicia se lleva un porcentaje, si es con otra oficina hay otro porcentaje, entonces se va reduciendo el porcentaje que tú cobras, ¿no? Claro. Entonces, en el modelo de los negocios de las franquicias, la idea es que tú trates de cerrar la mayor cantidad de operaciones solo para que cobres más. Entonces, pero si tú te sales y te vuelves independiente, finalmente todo lo que está haciendo la oficina por ti lo vas a terminar haciendo Claro, tú. te la tienes que comer tú. Entonces, ahí mucha gente evalúa y dice, "Pucha, me conviene irme Claro. cuando acá yo estoy pagando, no sé, si pagas un fee mensual, Pero la franquicia no es gratis. O sea, tú tienes que haber hecho una matrícula primero. pero la franquicia, claro, te cobran promedio, ¿Cuál es el rango? ponle, te deben de cobrar, pucha, de las franquicias conocidas yo he escuchado desde $60 hasta 100, Mensual. pero conozco otras que he escuchado que te cobran de una sola como $1000. ¿Ah? La matrícula, sí, La juácata. matrícula. Y tu rango de comisiones va de acuerdo a metas. O sea, no vas entrando con un rango, por ejemplo, 50-50. Claro. Tu rango empieza con un, no sé, 30% y luego va subiendo de acuerdo a lo que tú vayas a facturar. Yo creo que ahí tiene que ver también con la performance la performance y la personalidad del franquiciado, ¿no? Porque dentro de todo, si a mí me va relativamente normal y tengo este soporte, o sea, bacán, lo voy a seguir pagando porque no es caro, ¿no? O sea, que pagar $40 o $100 o mil Depende, claro. dólares, o sea, si yo puedo cerrar, si me dan una base de datos, si yo puedo vender propiedades que me den un porcentaje importante, concentro, digamos, en propiedades top. Entonces ya, yo comparto comisión, pero igual de lo que me queda todavía sigue siendo un porcentaje importante y ellos me están apoyando con toda la chamba. Entonces, sí, me convendría quedarme, a menos que
sea un súper vendedor, entonces, cuando comienzo a ver que estoy compartiendo demasiada plata, ya te entra el bichito de, lo puedo hacer yo solo, porque estoy compartiendo la plata, o sea, porque ves de repente que es mucha plata a nivel de, digamos, y dices, no, o sea, por lo que yo les estoy pagando a la franquicia, con esa misma plata yo podría, tengo tanto flujo de venta que con esa misma plata puedo contratar a una persona que me ayude con la parte administrativa de repente. Y aún así me queda plata, ¿no? Pero me imagino que ese debe ser pues, el 1% de los agentes inmobiliarios. No, no creo que Eh, sea. hoy no sé. Hoy no ¿Tan duro sé. está el mercado? No sé si esté duro, pero creo que hay muchos agentes. Hay Porque muchos, sí. hay muchos agentes. Pero al haber muchos agentes dices, ok, el negocio es como que hay un montón de... Como ahora, ¿no? Pasas 3 cuadras y hay un montón de cafeterías, ¿no? O sea, Correcto. también el negocio inmobiliario, o O sea, proyectos inmobiliarios. O sea, hay cuadras enteras donde tienes un proyecto al siguiente, otro proyecto, otro proyecto, otro proyecto, otro proyecto. a eso quiero llegar, justamente. Que ha salido una nota que dice, el 80% de las ventas de departamentos se hace en preventa de lo que tienen registrado. Te está hablando que hay un 20% que es que propiedades de qué? De intermediación de segundo uso, otro 20% que es de propiedades de primer uso, donde quedan en un grueso, en un universo del porcentaje de ventas, cuánto realmente es de primario y cuánto realmente es de secundario. Correcto. No, yo creo que secundario debe ser el volumen más alto, definitivamente, ¿Tú ¿no? crees que hoy todavía es el volumen más alto A nivel secundario nacional, sí. a nivel nacional? Ya? Pero que estás incluyendo propiedades solo de segundo uso, no estás incluyendo terreno, nada de eso. Segundo uso nada más. Sí, yo creo que debe ser más alto. Creo, no sé, no tengo la data exacta, No, yo tampoco, no tampoco tengo la data, por eso pregunto. sospecho que, o sea, inmobiliarias desarrolladoras no pasan de 1000 a nivel nacional. En cambio, agentes, No, y si la gente ahí o ahorita sea, registrados, ahí, la vez pasada lo dijimos, habían como 40.000. solo hay 40.000. Calcula Cuenta que entre entonces, las franquicias deben haber 6.000 más todos los que andan sueltos. Pero, por ejemplo, ¿a qué voy? Yo estuve en una reunión la semana pasada en la inauguración de una flota de autos de transporte y me presentaron otros agentes inmobiliarios. Y no eran, no, o sea, no eran rankeados. no, más que ranqueados no eran jóvenes, sino Ya, se ya les señor, notaba que ya, sí. ya tenían las canas encima, ya. Y ninguno se dedicaba 100% a la inmobiliaria. Ya. Ni uno. Todos me dijeron, no, tengo un negocio de equipos médicos, el otro yo hago asesoramiento no sé qué. Todos hacían otra cosa. Pero eso también es porque el mundo ha cambiado de manera radical en los últimos años, ¿no? Empezando por el tema del marketing digital y hoy por hoy el tema de la inteligencia artificial. Entonces, las personas que están aprovechando eso para hacer sus campañas inmobiliarias tienen una ventaja diferencial, no más diferencial, porque eso es fácil de imitar, pero sí una ventaja competitiva versus el viejo agente inmobiliario que solía hacer las cosas de una manera más personal, quizá, ¿no? En- a Más a la la, vieja usanza, a la ¿no? reunión que fuimos la semana pasada, lo hablamos y mencionamos el tema del cartel. Ujú. Que hasta el día de hoy, siempre los agentes y muchas oficinas dicen, no, el cartel siempre funciona. Sí, siempre funciona. Pero tú tendrías que evaluar hoy, o sea, si hace, no sé, 10 años, tú ponías un cartel en cuánto tiempo vendías la propiedad. Hoy pones un cartel en cuánto tiempo vendes la propiedad y cuántas personas finalmente son clientes y cuántas personas son agentes. Y Porque eso es lo que ujú. pasa y nos los afirmó la persona con la que estuvimos en la Sí, reunión. correcto, Dijo, no, los que llaman más al cartel son los agentes, correcto. no llaman, Ah, no llaman clientes. clientes. Entonces, Llama a la gente para hacerse de la propiedad. el cartel realmente sigue Es siendo efectivo, ¿no? sigue siendo una herramienta para cerrar venta. Yo creo que no, porque si no, digamos, no habrían aparecido nuevas oficinas de empresas de intermediación de segundo uso, de gente joven que aplica técnicas nuevas, ¿no? Que están teniendo un despegue importante en el mercado, ¿no? Claro, Entonces, y que le están ganando ese market share a la vieja escuela, ¿no? Y tú les has dado un punto clave que yo creo que es transversal para los negocios inmobiliarios, ya sea de primero o segundo uso, ya sea que es la velocidad de la venta. El negocio está en que tú no puedes tener ese stock de departamentos demasiado tiempo en tu cartera. Tú tienes que tratar, el negocio está en venderlo rápido y que entre un nuevo stock. Venderlo rápido y que entre un nuevo stock. Si tú no tienes ese chip claro y dices, no, yo pongo mi letrero y bueno, ya me llamará alguien, ya se venderá y lo sigues teniendo en tu cartera, así, pucha, que hasta que alguien por ahí que te puede llamar te puede llamar al día siguiente, pero también te puede llamar en 8 meses, ¿me entiendes? Entonces, no es negocio cuando lo trabajas de esa manera. El negocio está en que tú le metas los esfuerzos para tratar de cerrarla en no más de 30 días.
¿no? O un proyecto, por ejemplo, lo que hablabas ahorita, de que un proyecto, los proyectos se cierran casi todos en preventa, o sea, más del Ujú. 80% en preventa. Eso es porque las inmobiliarias han entendido que, pues, las inmobiliarias hacían lo mismo que tú estás diciendo, ponían su letrero al frente del proyecto, ponían su anuncio en Urbana, en el comercio o en algún portal, y se acababa la cosa. Pero ya entendieron que ese no es el negocio está en vender los departamentos antes de que esté listo para entregar. Entonces, para que tú puedas liquidar el proyecto y todavía ni siquiera has terminado el edificio, tú tienes que hacer un gran esfuerzo en tener o hacerte un equipo in-house de marketing digital que te ayude a lograr ese objetivo o contratar una agencia O contratar. especializada que te ayude a conseguir ese objetivo. De acuerdo. Pero ahí cuando tú tienes a la agencia que te ayuda, tú tienes al vendedor in-house, Correcto. sentado en el proyecto, exclusivamente para eso. Ahora, ¿cómo haces para poder migrar el mismo formato, ¿ok?, hacia el agente tradicional? Porque en la reunión también nos dijeron, no, el agente está acostumbrado a sentarse y a esperar a recibir. Correcto. Y no hace el remarketing y no hace esa parte del trabajo de volver a llamar. O sea, ahí creo que casi todos los agentes erramos en esa parte, ¿no? La gran mayoría no vuelve a llamar al cliente, no le vuelve a hacer remarketing. ¿No? Nos comentó, no, en la oficina no llaman, Ujú, ¿no? ¿Cómo haces para hacerle entender a la gente, oye, sal de la forma tradicional que tú estás publicando tus propiedades y promociona tus propiedades de este formato? ujú. Y vas a invertir más plata. O la plata que estás invirtiendo Claro, te queda corta. te queda corta y la estás invirtiendo mal. Ujú. Todos, no sé si todos comprarán la idea. No creo que todos compren la idea, pero los que yo creo que los que compren la idea van a tener un éxito, quizás no al primer mes, pero sí, si tienen, digamos, la capacidad de aguante para 2, 3 meses, van a ver los frutos de ese resultado, en un retorno de su inversión, ¿no? Tú sabes que nosotros, cuando yo estaba en la franquicia, siempre un poco lo que le decíamos a los agentes cuando entraban, venían muchas personas que, no sé, habían salido de algún negocio, algún otro rubro, que como este es un modelo en base a comisiones, ellos tenían que tener más o menos una espalda de 3 meses Claro, de 3 meses. economía para poder sostenerse en el tiempo, Claro. ¿no? Algunos optaban porque sí, otros pensaban, volvían a venir, desaparecían, entraban nuevamente las dudas del mercado, las dudas políticas y simplemente se iban, ¿no? Y bueno, habían otras personas que sí Ujú. le entraban de lleno, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que antes era un poco más complicado porque digamos, las desarrolladoras, ¿no? Las desarrolladoras tienen el capital para poder hacer esas inversiones, ¿no? Invertir en una agencia, invertir en pauta, invertir en poner un departamento piloto, ¿no? Tienen ese capital, algunas más, algunas menos, pero tienen ese capital porque ya entendieron que tienen que usar las redes si quieren liquidar el proyecto antes de entregarlo. Entonces, pero ¿qué pasa? Que antes tenían que contratar a un equipo de marketing muy completo para poder hacer eso. O sea, alguien que tuviera cámaras súper profesionales, que tuviera iluminación, que tuviera, es decir, toda una producción que no era barata. Ujú. En cambio, hoy, con el uso de herramientas como el smartphone Bueno, con la misma IA, o ¿no? la misma IA, tú puedes hacer cosas increíbles con simplemente tomando fotos. O sea, ni siquiera tienes que hacer un video. Tomas una foto, la metes en una IA y la IA te hace el recorrido de la propiedad. Lo único que tienes que tener claro es la parte estratégica, es decir, a quién le quiero vender, cuál es mi público objetivo, qué es lo que yo quiero impactar, ¿no? O sea, Claro. pero Pero ahí nuevamente yo te estoy escuchando y comienzo a pensar y tengo alguna duda, ¿no? El negocio de desarrollo inmobiliario, su negocio principal es vender proyectos, correcto. departamentos. Y el negocio de las franquicias, o como Duncan Maestre, entro mañana a una franquicia a trabajar y mi negocio es primero hacerme conocido para que vengan los clientes y me comiencen a dar todas sus propiedades y yo tener cartera y poder Ujú, ofrecerlas al mercado y cerrar operaciones. ujú. ¿No te das cuenta que son Son totalmente, totalmente son dos diferentes. negocios distintos, dos estrategias distintas? ¿Ah? Claro, pero si yo, digamos, me pongo en el caso, digamos que yo entro a una franquicia, ¿por qué yo debería de trasladar mis esfuerzos en traer cartera si ya puedo usar la cartera que ya está No, ahí? también puedes usarla, pero finalmente tú como vendedor quieres tu cartera, porque si no dependes mucho del otro agente para programar la visita, para ver la Pierde propiedad, flexibilidad. pierdes flexibilidad. Ujú, Igual, cuando tú dependes de la cartera de otro,
no tienes, Claro, a nadie le gusta depender de nadie, pues, ¿no? Uno quiere no, no fluir tienes, solo. no es tu comisión, No, claro, y tienes que repartir más todavía, ¿no? porque encima acá la comisión la paga solo el propietario. Correcto. Entonces, si tú estás de ese lado del negocio, tienes que depender de muchas personas. Entonces, por eso es que finalmente cuando uno entra al negocio, parte de la capacitación y del aprendizaje es Ujú. capta tu propia cartera. Si no, solo vas a depender de la cartera de los demás. Puedes cerrar la cartera más, por supuesto, pero hay momentos donde los agentes no quieren cerrar tu cartera, Correcto. porque es normal. O sea, hay a veces que hay agentes que no quieren compartir porque necesitan cobrar su plata. Sí, que me ha tocado O en sea, algún momento. Sí. ajá, me ha tocado eso, me ha tocado oficinas que yo sé que no comparten comisión, pero es un modelo de negocio, o sea, es parte del libre mercado de alguna manera. Yo tengo un modelo de trabajar, ¿no? Hay otros que dicen, en vez de compartir 50-50, viene un tercer agente y te dicen 40-40-20. Y hay otros casos donde dicen, mira, lo importante es cerrar el negocio y un número que nos haga sentido a todos los involucrados. Ujú, Entonces, si es un número que te hace sentido, vas a cerrar. ujú. Porque finalmente todos quieren cobrar porque tienen que pagar sus cuentas. Claro, todo el mundo tiene que llevar plata a la mesa, ¿no? Tiene que llevar plata a la mesa. Entonces, de nada te sirve quedarte con la propiedad en la mano y no compartirla. A veces, pucha, yo he tenido propiedades que no he cerrado, que también he querido cerrar solo, pero claro, ya tienes la presión del cliente que te comienza a llamar, a llamar, a llamar, y dices, no, ya, ayúdame, ya, Porque, o sea, cierro, ¿no? ahora que lo dices de esa manera, ¿tú crees que esa podría ser otra estrategia para hacer negocios como agente inmobiliario de franquicia? O sea, de repente yo no vendo nada, de repente solo me dedico a captar, 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 captar y que los otros vendan las propiedades. Yo, claro, compartiré comisión con todo el mundo, pero prefiero tener a todo un montón de gente que venda mis propiedades y yo sacar, no sé, ponte un 20% de 10 propiedades vendidas que han vendido 10 agentes diferentes a sacar el 100% de una comisión de una sola propiedad que vendí yo. Pero es que nuevamente, ahí, claro, porque si tú finalmente trabajas en una franquicia o en una oficina y solo te dedicas a captar, También puedes hacer plata. y si captas bien, y a buen precio. Tu negocio es hablar con el propietario, hacerle entender, le haces tú la buena publicidad, pero aparte tienes toda una red de agentes que la van a ofrecer. Claro, que la van a vender por ti, ¿no? Ahí viene la diferencia entre trabajar independiente. Claro, hay agentes que tienen como 20, 30 años, que ya conocen el mercado, que ya tienen una cartera hecha, que para ellos trabajar en una franquicia hoy en día, después de 30 años de Ya no carrera, les hace no, sentido, no les claro. hace sentido. Pero de repente a una persona nueva que está entrando en el mercado, Le suma, claro. claro, Pero es lo que tú decías hace un rato, ¿no? Es decir, si yo entro a una franquicia, lo que más importante es crear mi marca personal. Es lo que tú dices. Y estas personas que ya tienen, o sea, que ya son seniors en el mercado, ya crearon esa marca personal cuando no habían franquicias. cuando no existía. Pero cuando no habían franquicias, habían tres, cuatro, ponle, cuatro oficinas y por ahí 20 agentes independientes. Ujú, No habían tantos proyectos inmobiliarios como hay ahora. claro. Entonces tenías un montón de casas. El mercado no estaba tan expandido como está ahora. El cono norte para el sector inmobiliario no existía. O sea, las zonas periféricas no existían en el mercado inmobiliario. Bueno, el Cono Norte por hoy en el tema de desarrollo inmobiliario está bastante aguantado, ¿no? Tú te das cuenta, la gran mayoría de proyectos inmobiliarios están en Lima metropolitana clásica, por decirlo así, ¿no? Pero digamos, Es un segmento que si entran es por un tema de vivienda social, pero pero hay no, inmobiliarias que no mucho. mira, hay inmobiliarias que se desarrollan en Independencia, conozco algunas que trabajan bastante volumen, ¿no? Pero antes ese mercado no No existía. existían, O sea, antes el agente inmobiliario, ¿dónde se movía? San Isidro, Miraflores, Surco, claro. La Molina, La Molina, las casas en Camacho, casas en San Borja. Antes estábamos llenos de casas. Lo que pasa es Entonces, que, ahora ya cada vez tenemos menos casas en los distritos, hacen más edificio, claro, entonces ya también la comisión no es igual, porque no es lo mismo venderte una casa de $400.000 que un que un departamento, departamento de $100.000, porque la comisión claro. no es lo mismo. Claro, y a eso quería llegar. O sea, si yo creo que de alguna manera también es un tema digamos, de comisión, ¿no? Es decir, si yo voy a hacer el esfuerzo, prefiero hacerlo por una propiedad que vale mucho más, que están en los distritos que tú dices, que son San Isidro, Miraflores, La Molina, donde mi comisión va a ser más porque la propiedad vale más. Entonces, porcentualmente hablando, voy a sacar más dinero que de repente vendiendo una propiedad en un cono, ¿no? Y que al final voy a comerme la misma chamba de llamar a las personas, citarlas a que visiten la casa y todo, pero como la casa tiene un valor muy, a la que yo pueda vender en La Molina, por ejemplo, entonces mi comisión, aún siendo el mismo porcentaje, es mucho menor. Bueno.
Bajo esa perspectiva, te estaba escuchando y pensaba, ¿no? El vendedor del desarrollo tiene más posibilidades de hacer mucho más plata que el agente inmobiliario, para mí. Ya, ¿por qué? Porque está acá, sentado, y tiene Ah, claro. 100 100 unidades inmobiliarias, no invierte en pauta digital, le pagan su sueldo y recibe una comisión. Entonces él vendiendo de Pero esos, también compite, ¿ah? Porque como le ponen el proyecto al sí, frente, pero al costado, al otro lado, com- y eh, el que va a comprar un proyecto nuevo, normalmente no solamente, o sea, ¿cuántos visita un lead, por ejemplo? Tú haces pauta digital a un desarrollo inmobiliario, ese lead, ¿cuántos proyectos normalmente visita? O debería de por visitar lo menos unos tres más en, en la esa, zona de en influencia. ese cuadrante que él está buscando. En la zona de influencia, sí. A menos que ese proyecto sea prácticamente único en la zona, que es muy raro, porque donde prácticamente tú ves un proyecto a una cuadra, 2 cuadras, hay otro más, o está acotado. Entonces, compites con eso, ¿no? Compites con esos y es mucho también con la confianza. Y esto es algo que yo he visto muchos desarrolladores no van a asimilar que el marketing es mucho más que simplemente conseguirte leads y conseguirte exposición, sino es transmitir confianza, porque cuando tú vendes en preventa, tú estás vendiendo un sueño, una ilusión, porque el edificio no existe, no hay paredes, no hay nada. Lo único que hay es un plano en un papel que tú dices que vas a construir, ¿me entiendes? Entonces, si esa persona, digamos, va al proyecto, cuesta 10 y va al proyecto B que está al costado y el proyecto B cuesta 15, o sea, mucho más que el proyecto A, pero el proyecto B me transmite la confianza, entonces yo voy a terminar gastando en el proyecto más caro, no importa, porque yo sé que de alguna manera no voy a perder ese dinero, porque voy a tener algo de retorno que va a ser mi propiedad. O sea, te va a costar más apostar por el que no ha logrado desarrollar la confianza de su marca. Y eso se ve claramente en los números de venta, ¿no? Entonces mucho me ha pasado que he llegado con un desarrollador inmobiliario que nos contrata y nos dice, pero mira, el vecino vende más caro que yo y vende más que yo. Entonces yo voy a subir mis precios también. Ya, ok, pero tú estás haciendo lo que el vecino hace para generar confianza en la marca. Tú estás atendiendo bien a tus clientes, estás evitando que te pongan denuncias en Indecopi, estás evitando, porque el que va a comprar un departamento te va a buscar a ver si tienes denuncias en Indecopi, te va a buscar a ver si Qué importante es la confianza, ¿no? la confianza es clave. Esa es la parte distinta del negocio, tanto en los agentes como en los desarrolladores inmobiliarios, la Ujú. confianza, ¿no? Confianza. Y entonces ahí tú comienzas a ver quiénes son los que están más arriba, terminan cerrando más propiedades, terminan con mejores resultados que otros agentes. Pero tú crees que para agentes también es igual, porque yo, desde mi punto de vista, no puede ser que esté equivocado, pero desde mi punto de vista, el agente ya vende algo que está construido. ¿Me entiendes? Entonces yo, si tú Ah, lo ves, puedes si me tocar. vendes ese, ¿dónde está ya está la casita, ya está el departamento, de hecho, o sea, no, o sea, me podrás de repente, de repente por ahí algún problemita que me escondiste, el cableado eléctrico no funciona, no sé, pero son cosas menores, el edificio está hecho, la casa está hecha, o sea, es más difícil que me puedas, Depende cómo lo veas. O sea, sí, pero por ejemplo, cuando tú tienes una visita y la propiedad está muy deteriorada, tienes que rebatir muchas objeciones del cliente. ujú, Entonces, tú, le, tú finalmente tienes que terminar de enamorarlo, ujú. ¿ok? En cambio, en el otro tú le estás vendiendo un sueño, o sea, le estás contando un cuento, Claro, le estoy echando un cuento. le estás echando un cuento, ¿ok? Que le vas a hablar los acabados, pero es un proyecto nuevo. Claro. Entonces ahí sí hay una diferencia porque yo creo que el cliente tiene otra perspectiva, porque va a recibir un producto nuevo y está creyendo en la marca, está creyendo en lo que tú dices, confianza. Está confiando en el banco que está amarrado con el crédito, Sponsorea, que te claro. sponsorea el crédito hipotecario de ese proyecto. Entonces eso ya le da un porcentaje de seguridad. En cambio, en un proyecto, en un producto secundario, tiene humedad, la cocina es muy chiquita, tengo que remodelar los baños, en esta cochera no entra mi camioneta. Claro, que tú vas a los proyectos nuevos y ves que la cochera no entra ni media camioneta, pero es nuevo. Entonces sí, yo sé que ahí hay un plus adicional en los desarrolladores y no en el producto secundario que los agentes todavía cuesta entender, pues, ¿no? Yo creo que hay una migración todavía que hay que hacer en general, de migrar más hacia el proyecto, creería yo, al primario y no tanto al secundario, Ujú. pero depende mucho de las oficinas, ¿no? Lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Es decir,
Por eso que también a veces es más fácil vender en planos que vender cuando el edificio está construido, porque cuando tú vendes en planos, por ejemplo, tú que das de la cochera, ¿no? Tú ves la cochera y dices, ah, yo quiero esta cochera, pero es que tú la estás viendo en un plano, no la estás viendo en vivo y en directo, y de repente no te has dado cuenta que tu camioneta o tu carro no entra ahí. A mí se me ha caído venta de propiedades de segundo uso porque el carro no entraba. El carro no entra ahí. El carro no entraba. Claro, en cambio, cuando ya No, y está justo era hecho, Cañamonce también, ¿ah? vaya. Yo no sabía cuál era una camioneta. Claro, entonces, en cambio, cuando ya está hecho, tú sí puedes meter el carro y ver si entra o no entra, ¿me entiendes? Entonces ya Claro. es decir, "Ah, paso". Pero cuando no está, ya te puedes meter tu ensartada y decir, oye, o sea, todo compras por pura emoción, es casi una compra por impulso. Las franquicias te venden un sueño. Las oficinas inmobiliarias venden un sueño al público en general. Ujú. Bueno, eso vende bastante, ¿no? La gente le gusta soñar, le gusta. Que es lo mismo que el coaching, ¿no? Te vende un sueño también. O Correcto. sea, te vende algo que no es, te vende éxito. Ujú. Depende cómo midas tu éxito. Una persona lo puede medir desde tener un Mercedes al costado y otra persona lo puede medir desde vivir mirando, viendo el sunset de la playa y pescando todo el día. O sea, depende de tu visión. Claro. Es que las franquicias en general venden algo mucho más que el producto en sí, ¿no? Si no, mira a empresas, estas empresas de café como, que hay un montón de franquicias de café famosas, ¿no? La Verdecita, no voy a hablar nombre, ¿no? Estrella, ¿no? Entonces, que te vende un café carísimo, que te lo da en un vaso de cartón, que para colmo tú tienes que ir y hacer tu cola para que te lo dé. Y ahí está, tú vas y está full de gente, ¿me entiendes? En cambio, tú te puedes ir, con el mismo presupuesto, te puedes ir a una cafetería linda en el centro de San Isidro, que viene una persona y te atiende, Voy a hacer el cherry, yo voy a hacer el cherry. ¿no? Con una tacita más bonita, ¿no? Entonces, ¿pero por qué, sin embargo, la gente prefiere la franquicia del café a irte a una cafetería donde te tratan, digamos, con más cariño? ¿No? En cambio, el otro es te llaman, te dicen, señora fulano, ya está tu café. Entonces tú tienes que ir a pararte, o sea, tienes- irte a tu estación, echarte tu azuquita. En Es lo cambio, acá mismo. vienen, nos traen nuestra eh, azuquita, Hoy día nos han dado desayuno nos traen también. hasta, no, todavía no saben querer, nos traen hasta su sanguchito. Un gran saludo a Intervalo Café, por si acaso, ¿ah? Vengan, visítenlo. ¿Qué Está calle muy está? bueno. Berlín, ¿no? Estamos en Berlín. Berlín, sí. Estamos en Berlín. Al frente del tambo de Berlín. Al frente del tambo en Berlín, vengan. Está bacán. Está muy buena la comida y el Y la café. atención, sobre todo. Y el cariño que nos da la propietaria, la verdad que está espectacular. Entonces, bueno, lo que iba es que las franquicias te venden mucho más que un producto. Te venden digamos, el servicio que te están ofreciendo, ¿no? ¿Cómo te sientes tú con ese servicio que te están Ujú. ofreciendo? Entonces, un profesor de la maestría que le encantaba ir a Starbucks, porque él se sentía que estaba en un ambiente bien de negocios, ¿no? Porque él decía, no, yo me siento y el que está a mi costado está con su laptop trabajando, el otro también está hablando de negocios, yo también estoy ahí, y él sentía a cierto nivel de estatus, por ejemplo, ir con un cliente a Starbucks. ¿Tú crees que sea un nivel de estatus Yo no, o crees que es un contagio de energía? pero, Porque, pero creo que el marketing de ellos hizo efecto en ese claro, perfil, ¿no? a lo que yo voy es más para el lado de las oficinas inmobiliarias, que también mucho depende de la energía de la oficina y que contagie el equipo. Entonces, hay mucha gente que se mete a esa oficina y no se sale tampoco por eso, ¿no? O sea, dice, oye, acá yo veo, no sé, a esta chica que está cerrando, cerrando y eso va contagiando. Oye, la veo que está captando propiedad, captado en La Molina, porque ella ha captado una casa en La Molina de un palo y, ¿no? Y yo, Haciendo. Yo tengo y yo mi, tengo en un cerro, tengo dos casitas, tengo el cerro en dos calcitas ahí, 20.000 soles que están con con litigio todavía. superposición, claro. Y ¿Entiendes? están en litigio. Entonces, claro, eso te contagia. O sea, yo creo que, y ahí viene la parte de competitividad, pues, ¿no? Ujú. Que de todas maneras un equipo comercial siempre hay y hay que saber liderar, ¿no? Y contagiar. No sé cómo en los desarrolladores, da igual o no, imagino que también hay una línea de carrera para los vendedores. Sí, claro. Digamos que los ejecutivos comerciales pueden llegar a ser supervisores, supervisores zonales, regionales, dependiendo de la inmobiliaria, ¿no? Hay inmobiliarias que tienen muchos proyectos y tienen proyectos a nivel zonal, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes tú llegar a ser supervisor, coordinador de ventas, jefe, Ujú. ¿no? Y a medida que tú vas escalando en esa línea, tú vas comisionando sobre las personas que están bajo tu mando, ¿no? Entonces,
Obviamente un coordinador o supervisor no solamente comisionan por lo que su vende también, ¿no? Entonces sí hay posibilidad de carrera y eso yo creo que es lo que de alguna manera motiva a ese perfil específico, ¿no? Que como hemos conversado ahorita es un perfil totalmente diferente A la gente a tradicional. la gente tradicional. ¿Cuál es la diferencia que ves en ambos perfiles? Que digamos que es el de desarrollo es una persona que está buscando ciertas seguridades, Ujú, que está buscando hacer línea de carrera, que está buscando, es decir, está cómodo con ser dependiente, no le ujú, molesta ser dependiente, sacrifica su horario de tiempo también porque tiene un horario fijo y establecido. correcto. ¿Correcto? Que tiene que ir al punto. Muchas veces sacrifican los domingos porque los domingos son días de visita. Ujú, Entonces, normalmente descansan un día de semana ujú, y están dispuestos a hacer esos sacrificios porque ellos valoran mucho la estabilidad que les da la claro. desarrolladora. En cambio, esa es mi percepción, ahí corrígeme si me equivoco, en cambio, el agente de segundo prefiere más la libertad de su tiempo y de alguna manera esa jerarquía encima de él que le dé esa guía y esa seguridad que te puede dar también la empresa a No hacen nivel caso de... tampoco. ¿Qué es? No hacen caso tampoco, Exacto. porque no hay un. No hay una jerarquía O sea, definida, existe ¿no? ahí una jerarquía, pero como creo que no existe un tema contractual Dependiente, de dependencia. dependencia, y parte del negocio de las oficinas es, en general, venderte un poco que todo es a tu tiempo, pero yo creo que también eso, la mentalidad un poco ha cambiado desde la pandemia, ¿no? O sea, todo ya es como que más a mi tiempo, esto ya no quiero hacer, esto me llama la atención. Entonces, la mentalidad de la gente también ha cambiado mucho, ¿no? O sea, no de la gente, sino de la gente. Entonces, es difícil, Ujú. porque o te van a las reuniones, o no se comprometen con el equipo, pero normalmente siempre en los equipos de franquicias siempre te dicen, ¿no? De cada 10 dos son los que 80-20 pues, ¿no? El Claro, famoso 80-20, ¿no? Dos son los que te mueven el negocio, dos más están ahí y los otros seis van a rotar. van a empezar a rotar, ¿no? Ujú. Y sobre todo en esa curva, porque es una curva, es así, pero y luego cae, y luego vuelve a caer. Pero tú crees que ahí, o sea, analizándolo, digamos, como esta es mi percepción, puede ser que esté equivocado, pero mi percepción es de que los desarrolladores se han dado cuenta que en este negocio tienen que estar siempre cambiando para poder adaptarse al mercado y desarrollar nuevas técnicas profesionales para poder ayudarlos a hacer sus Ujú. ventas. Y como desarrolladores les das esas herramientas al ejecutivo para que el ejecutivo se dedique exclusivamente a vender. Cuando tú vas a una franquicia, no te da ese soporte, me da la impresión por lo que te escucho. O sea, las franquicias no han pensado en temas como, por ejemplo, cómo podemos nosotros ayudar con marketing digital a nuestros franquiciados. O lo hacen de una manera Empírica. muy empírica, todavía no es tan pro como lo puede hacer un desarrollador, Eh, ¿no? porque depende mucho de los líderes de la franquicia. En la reunión que estuvimos, hice unas cuantas preguntas al final de la reunión. Pregunté más o menos cuánto era hoy un costo de una franquicia, me dieron un monto. Normalmente siempre pasan los $10.000, o sea, promedio pasan los $10.000 el monto que te puede costar una franquicia, una inversión. Ujú. De repente la negociación te cuesta menos, te cuesta más, no lo tengo claro. Pero de ahí viene una inversión en implementación, ¿ok? Y de ahí tú tienes un flujo de caja que tú tienes que mantener, ¿ok? Pero en ese flujo de caja, él me dice, el gran error que pasa en los inversores es que llega un momento donde ellos tienen unos sueldos que pagar, que es a quien pones a la cabeza de la franquicia o al asistente, Hay una planilla. al de marketing digital, tu presupuesto para portales inmobiliarios, ese es tu flujo de caja, más tu alquiler, ¿no? Y tú lo primero que haces es, porque como no estás cerrando operaciones, comienzas a bajar tu publicidad, le bajas el sueldo a la cabeza, bajas al asistente y todo se va. Pero Se le claro, va. ese es hacer harakiri prácticamente, ¿no? O sea, O sea, tú le estás metiendo gasolina al negocio, le estás metiendo, y no está entrando a venta, ya le voy a sacar la plata. ujú. Entonces, y ahí lo que vas a hacer es, voy a reducir gastos y voy a volver a empezar, voy a volver a empezar. Entonces la gente se comienza a ir, se comienza a rotar, comienza a ver que la oficina no tiene estabilidad, que la gente entra, que la gente sale, que la gente no cierra. No le terminas de pegar. Pero es muy Esa importante es la espalda financiera, ¿no? la La espalda espalda financiera del financiera, la negocio. espalda financiera del negocio es súper importante. Sabes que la vez pasada, yo sé que no tiene Y nada en que ver cualquier con negocio, ¿ah? O sea, de cualquier negocio en general. cualquier. Estaba viendo la historia de Jeff Bezos, el jefe, el dueño de Amazon, Ya. que no tiene nada que ver con inmobiliario,
Pero tú sabes que Jeff Bezos trabajó en pérdida prácticamente hasta hace unos años, porque todo lo que generaba lo reinvertía en el negocio. Entonces, no todo el tiempo ha estado sus libros en rojo, invirtiendo, sabiendo que en algún momento iba a explotar Amazon. O sea, y él creía tanto en su negocio que perdió incluso amistades, familias, amigos, o sea, y siempre trabajaba en rojo. Es más, lo entrevistaban en muchos lugares donde dice, oye, tu empresa está En rojo. en rojo. Y él decía, bueno, sí, se reía, ¿no? Sí, bueno, sí está en rojo, porque estamos invirtiendo para el futuro. Y bueno, está en rojo, porque estamos invirtiendo para el futuro. Y mira lo que es hoy por hoy Amazon, ¿no? Es una de las empresas más importantes del mundo, ¿no? Entonces, Pero ahí viene una parte que es muy importante. Los desarrolladores venden un sueño, los agentes de alguna manera tienen que poder manejar objeciones de un cliente. Pero el líder tiene que creer en su producto, o sea, así sea el único en la a guerra muerte, a muerte. Porque si tú no crees en tu producto, nadie más lo va a hacer. nadie de los que estás va a creer por ti. Claro, nadie más lo va a Entonces, tú hacer. eres el único que tienes que seguir haciendo constante y tienes que creer en lo que estás haciendo. Pues si no crees en lo que estás haciendo, no te va a funcionar. Y rodearte de un equipo también que cree igual que tú, o que por lo menos los puedas tú sumar a ese sueño. Es que eso es full coaching. Y eso Eso es está full acá. coaching. Entonces, eso está acá. Entonces, y porque yo he visto personas en oficinas que manejan oficinas y ellos no venden, Ujú, pero tienen un equipo y yo he visto las mismas, o sea, las fotos tú ves y ves a las mismas vendedoras con las mismas personas, no se van. correcto. ¿No? Entonces ahí es nuevamente crees en el equipo, en lo que te están dando. ¿Y qué es lo que te terminan dando? Buenas capacitaciones, buen grupo Es verdad. humano, este, me rozo con buenos agentes, los agentes nuevos que entran, hay un desarrollo, hay un crecimiento. Quiere trabajar en sitios donde no vas a ver desarrollo. Eso es verdad. Porque si tú vas a trabajar en un sitio donde tú no ves desarrollo, donde la línea es así, donde de repente pues, la empresa no busca un desarrollo, sino únicamente busca un flujo, lo que va a pasar en el tiempo es que esa gente va a terminar rotando. Tarde o temprano se van a ir porque, claro, ya dicen, oye, ya vendí esto, vendí el otro, vendí aquello, ya cumplí mi ciclo. ¿Qué más voy a hacer acá? No tengo hacia dónde desarrollarme. Claro. Entonces, esas son cosas importantes que, Sabes que me has hecho acordar de mis épocas cuando yo gerenciaba una desarrolladora. Y cuando yo llegué a la gerencia de marketing y ventas en esta desarrolladora, ellos problema de rotación de sus ejecutivos de ventas. O sea, le duraban un mes, 2 meses, y de ahí se quitaban y teníamos que estar reclutando nuevos, reclutando nuevos, reclutando nuevos. Entonces, esa rotación era producto de varios factores, ¿ok? Pero cuando nosotros hicimos el trabajo ahí digamos, de tomar las riendas de esa área, comenzamos a atacar varios puntos que eran mucho más importantes que el dinero en sí. Claro, cambiamos, por ejemplo, un sistema porque no suele pagar mucho porcentaje de comisión a sus ejecutivos porque te da una serie de cosas, ¿no? Como por ejemplo te da un fijo, te da estabilidad, te da todo el soporte, bueno, pero etc., si ¿no? tú te puedes vender, bueno, no sé, ¿no? Yo desde el otro lado, yo estoy trabajando en un sitio donde tengo la posibilidad de vender 100 unidades inmobiliarias, No es pues poca para mí no plata es si poca sumas plata. todas las unidades, O ¿no? sea, pero Claro. con que te vendas el 10%, Ya estás haciendo plata. El tema es ese 10% en cuánto tiempo lo vendes. Por eso decía, la velocidad es la clave del tema, ¿no? Pero bueno, a lo que quería llegar es que no solo se trabajó un esquema de comisiones escalonado, sino que también trabajamos un esquema de motivación importante. Es decir, capacitación constante del equipo para que esté todo el tiempo motivado, porque había muchas, o sea, de 10 operaciones que crees que tú que se van a cerrar, no se cierran las 10. Y eso desmotiva a cualquiera. sí, claro. Entonces, entonces, esa capacitación constante en coaching, estarlas motivando, en hacer las reuniones semanales de ventas, fuera de la oficina, llevarlos a una pollería, a cualquier lugar. Lo importante es que salir De la de la rutina. rutina, las reuniones después digamos, de oficina, tomándose unos tragos como equipo, irnos a un karaoke, esas cosas hicieron que el equipo se sintiera orgulloso de pertenecer a la empresa y se sintiera cada vez más de que sentían y se compraban el sueño de nuestro como gerentes y a la vez de los dueños de la empresa de que sí todos podían hacer plata en la empresa. Y todos podían no solamente hacer plata, sino además desarrollarse profesionalmente, que esa está justo ahí la parte humana. Es que todos quieren desarrollarse. ¿Qué es lo que busca cualquier persona
en cualquier ámbito, sobre todo nosotros los peruanos que somos súper emprendedores, el peruano siempre está pensando, oye, ya, esto no me está funcionando, estoy haciendo otra, me voy a poner a hacer otra cosa. Ujú. Porque buscamos flujo, porque somos de una manera informales, porque queremos las cosas, somos impacientes, el peruano quiere Lo resolver quiere rápido, ya. estamos a vivir al día a día, a tener plata diariamente. Entonces, si no te, ¿cómo haces tú que el agente inmobiliario compre la idea? Es darle ese desarrollo. Es que el agente sienta que en la oficina donde trabaja, oye, ya, yo tengo que traer mis propiedades, pero la oficina me da esto, me da liderazgo, tengo una persona que me ayuda a negociar, me está dando ayuda en redes sociales, yo no sé, porque puedes, tú en el negocio de la gente inmobiliaria puedes mañana tener en tu equipo una persona, pues, pasada los 60, 70, hasta 80 años y tiene, físicamente está activo y mentalmente bien y tiene contactos, puede cerrar una operación. Ujú. Pero una persona pues mayor de 70, a ver, dile, haz un video, no va a hacer ningún Eso video. es lo que voy. No, Ah, no, vas a tener que mandarle a una persona y decir, oye, anda, graba. Ni siquiera él va a querer salir en el video. no va a querer salir. No, grábale su propiedad, ponle la pauta, dale al cliente y él va a hacer lo demás. Ujú. Pero ¿por qué se queda? Porque la ayudas en procesos, porque tiene esa estructura. Yo conversaba la semana pasada con una persona y me dijo dos cosas importantes que fue lo que me queda. Para tener una oficina inmobiliaria, primero, tú tienes que creerte en el producto. Tú eres la primera persona que tienes que creer en el producto. Y como cualquier negocio, tienes que ser constante. Ujú. Y justo tú hablaste de Amazon, ¿no? O sea, el negocio es, Constancia. o sea, hay oficinas que han tenido éxito, claro. Hay oficinas que han tenido éxito que han empezado cuando el negocio no había tantos competidores. Y es más fácil tener resultados cuando no había tantos competidores en la cancha. Claro. Pero hoy tienes franquicias que también se suman, tienes oficinas boutique, conozco un montón de oficinas pequeñas de que son una cabeza y 5 agentes que se juntan y trabajan y tienen un modelo de negocio que se han acostumbrado y trabajan bien y la gente no se va no sé, la amiga, la prima, y tienen un modelo de negocio que les Que funciona, le funciona. que avanza. Cuán importante es creer en ti mismo, ¿no? Justo regresando al tema de Amazon, me has hecho acordar, si tuvieras, o sea, hace 20 años, Amazon empezó vendiendo libros, pero luego fue creciendo distintas líneas de negocio, ¿no? Una de ellas, de las primeras que comenzó a meter, fue la venta de ropa por Internet. Si tú me hubieras dicho a mí hace 20 años, oye, vamos a vender ropa por Internet, yo que estoy metido en el tema digital, te hubiera dicho no. Porque yo tenía ese concepto, digamos, ese paradigma de que yo para poderme comprar ropa tengo que ir, tocar la tela, probármela. Hoy por Se hoy, la compras en Temu, no vas y ya está. eso lo dices hoy, Claro. pero Y ya hace no, 20 y años, ya no necesitas ropa de marca. la gente no creía en eso. Los pocos uno de los pocos que apostó fue, por ejemplo, Amazon. Y la gente le decía, eso es una locura. Pero él creía en que eso, al final, quizás no mañana, quizás no en dos, pero iba a explotar. Porque él tenía esa visión y creía en su visión. Hoy, en este 2026, más del 30% de las ventas de ropa se hace por canales online. Y te estoy hablando de Perú, no te estoy hablando de Estados Unidos. Olvídate, olvídate. Todo se vende hoy día. Todo. La gente, todo está online. Y la tendencia es creciente, Justamente por eso, el famoso cartel, yo creo que ya está entrando en una etapa media. Funciona así, obsoleta, pero tu ventana de tiempo para cerrar una propiedad es mucho más larga, entonces no termina siendo una herramienta tan útil. no es rentable, Yo creo que pues. es una herramienta de exposición de marca que te ayuda simplemente a un recordatorio de quiénes son los que están vendiendo la propiedad, pero después todo se hace online, Ujú. se hace online. Entonces, y que los agentes tienen que migrar hacia ese lado, creer en ellos, los líderes crean en el producto y la constancia es importante, ¿no? Y aprender que tienen que usar las herramientas modernas. Yo trabajé con una desarrolladora que me decía, no, yo no quiero mandarles los leads porque quiero que vengan a ver la propiedad. Resultado, nadie agendaba visita. Entonces, él no le quería pasar el brochure, no le quería pasar un video de la propiedad. Lo que quería era que, no, señor, si usted quiere ver más de la propiedad, venga. Entonces, ¿qué pasaba? La gente no iba. Entonces, y entonces comenzamos a decirle, no, mira, probemos haciendo lo opuesto a lo que estás haciendo tú. Un mes, a ver qué tal nos va. A regañadientes aceptó, a regañadientes, ¿ah? Porque yo tuve que decirle, mira, si me estás contratando para que yo te haga Ah, esto, tienes que escucharme lo tienes que que yo te estoy escuchar. diciendo, porque si no, Exactamente, ¿para qué me estás contratando? exactamente. Luego vas a decir, no, tú no estás funcionando, pero tú no me estás escuchando. Prueba. Total, igual no estás teniendo visitas ahorita. Entonces comenzó a mandar brochure, grabamos un video tipo recorriendo todo el proyecto, el edificio, los departamentos, los detalles, la grifería, todo. Entonces, cuando comenzaba a pasar el video, los ejecutivos comenzaron a pasar el video, entonces la gente comenzó a visitar.
¿Por qué? Porque para que esa persona decida salir de su casa un domingo, que puede estar echado en su casa viendo Netflix, normalmente lo hace cuando ya tiene cierta Claro, expectativa ya tiene claro, ya está más convencido del producto. ese producto. Entonces, eso es lo que comenzó a pasar. Entonces él, bueno, bueno, sí está funcionando. O sea, sí. Pero ¿no? Hacer que, claro, era una persona, era un constructor, ¿no? Digamos que sabía mucho de construcción, digamos, el marketing no era su fuerte, pero justamente decía, bueno, para eso justamente están ustedes, ¿no? Pero es verdad, nosotros podemos tener, pero sin tu apoyo, nosotros no podemos aplicar las estrategias que podemos aplicar. Entonces, ahí viene el tema de que zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, y ahí yo creo que tanto los desarrolladores como los agentes tienen que comenzar a utilizar las herramientas modernas. Bueno, ahí veremos en los próximos capítulos, vamos a hablar un poquito de marketing digital y tocaremos algunos temas, aprovechando. Pero nada, ha estado Estuvo bueno. buena la conversación, Sí, estuvo bueno que la el gente siga programa. creyendo y aprovechando pues que se viene 28, Tengan fe. creamos en la China. Nos vemos en Chao, buen fin fiesta. de semana. Chao, chao.